El aire salado del Pacífico se mezclaba con el aroma de gardenias que inundaba la terraza del Hotel Flamingo aquella tarde del 13 de junio de 1971. Roberto Mendoza observaba la bahía desde su oficina en el tercer piso de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, con la corbata aflojada y el saco colgando del respaldo de su silla. A sus 42 años, el agente ministerial había visto suficiente en Acapulco como para saber que la tranquilidad siempre era engañosa en el paraíso. Las palmeras se mecían con más violencia de lo normal y las gaviotas habían desaparecido del cielo. El barómetro en la pared marcaba una presión atmosférica alarmantemente baja. Los pescadores habían amarrado sus lanchas con cuerdas dobles esa mañana, y los vendedores del mercado municipal comenzaban a asegurar sus puestos con tablones de madera. La radio en su escritorio crepitaba con estática mientras una voz nerviosa del Servicio Meteorológico Nacional advertía sobre un sistema tropical que se había intensificado rápidamente frente a las costas de Guerrero. El huracán Bridget, categoría 3, se dirigía directamente hacia Acapulco con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora. Roberto apagó un cigarrillo en el cenicero repleto y miró el expediente abierto sobre su escritorio. Caso número 347-71, desaparición de fondos federales destinados a obras de infraestructura urbana. 3 millones de pesos que debían haberse invertido en sistemas de drenaje pluvial para las colonias populares de la zona alta simplemente se habían esfumado de las arcas municipales 6 meses atrás. Antes de continuar, me gustaría pedirte un favor. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayéndote estas historias que permanecen en la memoria. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Gabriela Ruiz, la joven contadora del Departamento de Obras Públicas, que había tenido el valor de denunciar las irregularidades. Su voz sonaba tensa al otro lado de la línea. Agente Mendoza, necesito verlo urgentemente. Encontré documentos que no debería haber encontrado. Tengo miedo. Roberto sintió que el aire se espesaba. ¿Dónde está usted, señorita Ruiz? La línea comenzó a fallar. En mi departamento, en la colonia Progreso, cerca del... La comunicación se cortó abruptamente. Roberto tomó su impermeable y bajó corriendo las escaleras. Las calles de Acapulco ya comenzaban a transformarse. El cielo había adquirido un tono verdoso amenazante y el viento arrancaba letreros de las fachadas de los comercios. Los turistas estadounidenses corrían hacia sus hoteles en la costera Miguel Alemán, mientras los empleados de los grandes complejos turísticos cerraban las enormes cortinas de cristal que daban a la playa. El Acapulco dorado de Hollywood, el refugio de Frank Sinatra y Elizabeth Taylor, se preparaba para enfrentar la furia de la naturaleza. Conduciendo su Volkswagen sedán por las calles empinadas hacia la colonia Progreso, Roberto no podía quitarse de la cabeza los números del expediente. 3 millones de pesos que debían haber construido canales de desagüe, muros de contención, sistemas de alcantarillado para las zonas donde vivían más de 15,000 personas. Familias de trabajadores que habían llegado a Acapulco, atraídos por el boom turístico de los años 50 y 60, cuando la ciudad pasó de 6,000 habitantes a más de 300,000 en apenas 3 décadas. Gente que construyó sus casas de tabique y lámina en las laderas empinadas, sin servicios básicos, mientras los hoteles de lujo se multiplicaban en la costa. El departamento de Gabriela Ruiz estaba en el segundo piso de un edificio modesto, pintado de azul desteñido. Roberto tocó la puerta varias veces antes de que ella abriera. Era una mujer de 35 años, delgada, con el cabello recogido en una coleta y lentes de pasta negra.
Sus manos temblaban mientras lo invitaba a pasar. Sobre la mesa del pequeño comedor había extendido docenas de documentos, órdenes de pago, facturas, contratos con empresas constructoras fantasma. Lo siento por llamarlo así, agente, pero después de lo que pasó anoche... Gabriela se detuvo, mirando por la ventana donde las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaban a estrellarse contra el vidrio. ¿Qué pasó anoche? Roberto encendió otro cigarrillo, estudiando los papeles sobre la mesa. Gabriela respiró hondo antes de responder. Alguien entró a mi oficina. Sabían exactamente qué estaba buscando. Revolvieron mi escritorio, pero yo ya había sacado estos documentos. Los tenía escondidos en mi casa. Señaló una carpeta manila particularmente gruesa. Esto demuestra que el ingeniero Demetrio Salazar, director de Obras Públicas, autorizó pagos a 5 empresas constructoras que nunca realizaron ningún trabajo. Las empresas están registradas a nombre de prestanombres, pero todas tienen la misma dirección fiscal, un terreno baldío en la colonia Icacos. Roberto examinó los documentos con creciente indignación. Facturas por materiales de construcción que nunca se compraron, recibos de obra terminada en colonias donde las calles seguían siendo de terracería y los arroyos naturales no tenían ningún tipo de canalización. El ingeniero Salazar había firmado cada documento con su rúbrica elaborada, sin el menor intento de ocultar su participación. La arrogancia del poder en su máxima expresión. ¿Por qué cree que se arriesgó a denunciar esto, señorita Ruiz?, preguntó Roberto, aunque ya conocía la respuesta. Gabriela se quitó los lentes y los limpió con el borde de su blusa. Sus ojos estaban enrojecidos. Porque yo crecí en la colonia Progreso, agente Mendoza. Mi madre todavía vive aquí arriba, a 6 cuadras de mi departamento. Cada temporada de lluvias, el agua baja como un río por las calles. Arrastra basura, piedras, todo lo que encuentra. El año pasado, la casa de mi vecina se inundó y perdió todo. Los niños se enferman constantemente por el agua contaminada, y mientras tanto, yo veía pasar millones de pesos en papeles, dinero que debía proteger a mi gente, y sabía que estaba siendo robado. Su voz se quebró ligeramente. Afuera, el huracán Bridget había comenzado su asalto en serio. El viento aullaba entre los edificios con un sonido casi humano, y la lluvia golpeaba las ventanas con violencia creciente. Las luces del departamento parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. Roberto sacó su linterna del bolsillo del impermeable. Tenemos que salir de aquí. Necesito llevarla a un lugar seguro y poner estos documentos bajo custodia judicial. Gabriela asintió, comenzando a guardar los papeles en una maleta de vinil café. Pero cuando abrieron la puerta del departamento, se encontraron con 2 hombres en el pasillo. Uno de ellos era alto y fornido, con un bigote espeso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. El otro era más bajo, nervioso, con las manos metidas en los bolsillos de una chamarra de cuero mojada. ¿A dónde creen que van con esos papeles?, dijo el hombre del bigote, bloqueando la salida. Roberto reconoció el tono. No era una pregunta, era una amenaza. Roberto colocó su mano derecha cerca de la pistola que llevaba en la funda bajo el saco. «Soy agente ministerial, apártense». El hombre del bigote sonrió sin humor. «Sabemos quién es Mendoza. Y sabemos que está metiendo la nariz donde no debe. El ingeniero Salazar manda saludos». El viento hizo vibrar las ventanas del pasillo con un ruido ensordecedor. Una ráfaga particularmente violenta rompió uno de los cristales en la escalera, llenando el edificio con el rugido del huracán. Gabriela dio un paso atrás, apretando la maleta contra su pecho. En ese momento de distracción, Roberto sacó su pistola. «Les dije que se aparten. No voy a repetirlo». Los 2 hombres se miraron entre sí, evaluando la situación.
El edificio se sacudió con una violenta ráfaga de viento. En la calle, el sonido de un poste eléctrico al caer resonó como un disparo. El hombre nervioso dio un paso atrás. «No nos pagan suficiente para esto, Rubén, vámonos». Pero el hombre del bigote, Rubén, no se movió. Sus ojos estaban fijos en la maleta que Gabriela sostenía. «Esos documentos no van a llegar a ningún juez», dijo Rubén con voz pastosa. «El huracán va a destruir media ciudad. Nadie va a preocuparse por unos papeles mojados». Roberto dio un paso adelante, manteniendo la pistola firme. Última advertencia. El agua comenzaba a filtrarse desde la azotea, corriendo por las escaleras en arroyos oscuros. El edificio crujía y gemía bajo el embate del viento de 180 kilómetros por hora. Afuera, el Acapulco dorado se estaba convirtiendo en una pesadilla de metal retorcido, árboles arrancados de raíz y edificios con ventanas reventadas. Finalmente, Rubén levantó las manos y retrocedió. «Esto no se acaba aquí, Mendoza. El ingeniero tiene amigos en el gobierno estatal, amigos importantes». Los dos hombres desaparecieron escaleras abajo, perdiéndose en la oscuridad del edificio. Roberto guardó la pistola y tomó a Gabriela del brazo. «Vámonos. Tenemos que llegar a la procuraduría antes de que el huracán empeore». Pero cuando bajaron a la calle, el Acapulco que encontraron ya no era la ciudad que habían dejado apenas una hora antes. El agua corría por las calles como ríos enfurecidos, arrastrando muebles, láminas, árboles enteros. Los postes de luz se bamboleaban peligrosamente, algunos ya caídos, chispeando en el agua. El Volkswagen de Roberto estaba volcado contra una pared, con las ventanas rotas. La colonia Progreso, construida en una ladera empinada sin ningún sistema de drenaje, se había convertido en una catarata violenta. El agua bajaba desde las partes altas cargada con tierra, piedras, basura y escombros. Gabriela gritó algo que Roberto no pudo escuchar sobre el rugido del huracán. Señalaba hacia arriba, hacia la parte alta de la colonia. Una pared de agua y lodo bajaba por la calle principal, arrastrando todo a su paso. En ese instante, Roberto comprendió la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Las 3 millones de pesos robados no solo representaban corrupción, representaban las vidas de miles de personas que esa noche iban a enfrentar un desastre sin ninguna protección. Los canales de drenaje que nunca se construyeron, los muros de contención que solo existían en papeles firmados, los sistemas de alcantarillado fantasmas. Tomó la mano de Gabriela y corrieron hacia un edificio más sólido al final de la calle. Una pequeña iglesia de concreto con muros gruesos. Docenas de familias ya se habían refugiado allí, apretados entre las bancas de madera. Niños lloraban mientras sus madres los apretaban contra sus pechos. Hombres mayores rezaban en voz baja, contando rosarios con manos temblorosas. El padre Ignacio, un sacerdote de 60 años, con el cabello completamente blanco, organizaba a la gente, distribuyendo cobijas y agua embotellada. Roberto y Gabriela se abrieron paso hasta el altar. Ella colocó la maleta con los documentos sobre una mesa de madera, protegiéndola con su cuerpo. «No podemos perder esto», dijo con voz firme, a pesar del terror que se leía en sus ojos. «Es lo único que tenemos para demostrar lo que hicieron». Roberto asintió, pero su mente ya estaba en otro lugar. Pensaba en todas las casas de la colonia Progreso, construidas con materiales frágiles en terrenos inestables. Pensaba en los arroyos naturales que nunca fueron canalizados y que ahora se habían convertido en torrentes destructivos. Pensaba en el ingeniero Salazar, probablemente refugiado en su mansión de la zona dorada, mientras la gente que él había traicionado luchaba por sobrevivir. El huracán Bridget azotó Acapulco durante 8 horas interminables,
El viento derribó palmeras centenarias, arrancó techos de hoteles, volcó automóviles como si fueran juguetes. La lluvia cayó con una intensidad que nadie en la ciudad había visto jamás, más de 300 milímetros en una sola noche. Pero fue en las colonias populares donde el desastre alcanzó proporciones catastróficas. Sin drenajes, sin muros de contención, sin ninguna infraestructura que mitigara el impacto del agua, las laderas se convirtieron en ríos de lodo que arrastraron casas enteras. En la iglesia Roberto escuchaba los gritos y lamentos que penetraban incluso a través del rugido del huracán. Una mujer llegó corriendo, empapada y cubierta de lodo, gritando que su casa había sido arrastrada con su esposo adentro. Un hombre mayor llegó cargando a su nieta de 5 años, inconsciente, ahogada por el agua que inundó su vivienda. El padre Ignacio intentaba dar primeros auxilios, pero sus recursos eran mínimos. No había manera de comunicarse con el exterior. Las líneas telefónicas estaban caídas, la electricidad había desaparecido y el agua seguía subiendo. Gabriela se acercó a Roberto con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esto es mi culpa. Debí denunciar antes. Cuando vi las primeras irregularidades, hace 6 meses, debí haber actuado inmediatamente». Roberto la tomó por los hombros. «Esto no es su culpa, señorita Ruiz. La culpa es de los que robaron ese dinero, de los que decidieron que sus bolsillos eran más importantes que las vidas de esta gente». Su voz era dura, cargada de una furia contenida que había ido creciendo durante toda la noche. Cuando finalmente amaneció, el 14 de junio de 1971, Acapulco despertó transformado. El huracán Bridget había seguido su camino hacia el norte, dejando atrás un paisaje de devastación. La hermosa costera Miguel Alemán estaba cubierta de escombros, árboles caídos, barcos encallados en la playa. Los grandes hoteles tenían las ventanas rotas, las fachadas dañadas, las albercas llenas de arena y basura. Pero en las colonias populares, la destrucción era absoluta. Casas enteras habían desaparecido. Calles que existían la noche anterior ahora eran barrancos profundos, excavados por el agua. Cuerpos comenzaban a aparecer entre los escombros. Roberto y Gabriela salieron de la iglesia al amanecer. El sol brillaba con obscenidad sobre la tragedia, iluminando cada detalle del desastre. El padre Ignacio organizaba brigadas de rescate con los hombres que habían sobrevivido la noche. Roberto sabía que tenía que llegar a la procuraduría, reportar lo sucedido, comenzar la investigación formal. Pero mientras caminaba por las calles destruidas de la colonia Progreso, cargando la maleta con los documentos que probaban el robo de 3 millones de pesos, algo cambió en su interior. Esto ya no era solo un caso de corrupción. Esto era un caso de homicidio. Cada persona que había muerto esa noche era una víctima directa de la decisión del ingeniero Salazar y sus cómplices de robar el dinero destinado a proteger a la población. Los canales de drenaje que nunca se construyeron habrían desviado el agua. Los muros de contención que solo existían en papeles habrían detenido los deslaves. El sistema de alcantarillado fantasma habría evitado las inundaciones. En lugar de eso, había muerte, destrucción y un dolor que marcaría a Acapulco durante décadas. Al llegar a la zona de la costera, Roberto vio los primeros camiones del ejército llegando con suministros de emergencia. Soldados bajaban cajas de alimentos, agua, medicinas. Pero también vio algo más: funcionarios del gobierno estatal llegando en camionetas oficiales, tomando fotografías, hablando con reporteros. El gobernador de Guerrero, con su traje impecable apenas arrugado, daba declaraciones a la prensa sobre los esfuerzos heroicos del gobierno para atender la emergencia. No mencionaba que esa emergencia se había multiplicado por la corrupción sistemática de su propia administración. Roberto apretó la maleta con más fuerza.
Gabriela caminaba a su lado, silenciosa, observando la devastación con ojos que habían envejecido 10 años en una sola noche. Tenían las pruebas, tenían los documentos que demostraban el robo, pero en ese momento, viendo a los funcionarios gubernamentales desfilar ante las cámaras, Roberto comprendió que la batalla que estaba por comenzar sería mucho más difícil de lo que había imaginado. No estaba enfrentando solo a un ingeniero corrupto. Estaba enfrentando a un sistema entero diseñado para proteger a los poderosos. El conteo de víctimas comenzó ese mismo día. Al principio hablaron de 20 muertos, luego 50. Para la tarde del 15 de junio, las cifras oficiales reconocían 86 personas muertas, pero los habitantes de las colonias populares sabían que el número real era mucho mayor. Familias enteras habían desaparecido, arrastradas por el lodo y el agua. Cuerpos que nunca serían encontrados, sepultados bajo toneladas de tierra y escombros. La morgue municipal se desbordó en cuestión de horas. Tuvieron que habilitar una cancha de básquetbol como morgue temporal, cubriendo los cuerpos con lonas blancas que se multiplicaban hora tras hora. Roberto finalmente llegó a la Procuraduría alrededor del mediodía del 14 de junio. El edificio había sufrido daños menores, ventanas rotas, agua filtrada en el primer piso, documentos esparcidos por el viento que había entrado por las aberturas. Su jefe, el procurador Armando Vega, estaba en su oficina organizando las respuestas jurídicas a la emergencia. Era un hombre de 58 años, calvo, con un bigote gris perfectamente recortado y una reputación de integridad que había construido durante 30 años de carrera. Cuando Roberto entró con Gabriela y la maleta, Vega levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Mendoza. Gracias a Dios está bien. Pensamos que tal vez... Se detuvo al ver la expresión en el rostro de Roberto. ¿Qué trae ahí? Roberto colocó la maleta sobre el escritorio y la abrió. Comenzó a sacar los documentos, extendiéndolos cuidadosamente sobre la madera pulida. Procurador, tengo que mostrarle algo que va a cambiar completamente cómo entendemos lo que pasó anoche en las colonias populares. Durante la siguiente hora, Roberto y Gabriela explicaron todo. El robo de los 3 millones de pesos, las empresas fantasma, las obras que nunca se realizaron, la amenaza de los hombres enviados por el ingeniero Salazar. Vega escuchó en silencio, su rostro convirtiéndose en una máscara pétrea a medida que comprendía las implicaciones de lo que estaba escuchando. Cuando terminaron, se reclinó en su silla y miró por la ventana rota hacia la ciudad devastada. ¿Entienden lo que están diciendo? Están acusando al director de Obras Públicas, un funcionario nombrado directamente por el gobernador, de malversación de fondos que resultó en la muerte de decenas, posiblemente cientos de personas. Su voz era grave, cargada de un peso que iba más allá de las palabras. Lo entiendo perfectamente, señor procurador, respondió Roberto. Y por eso necesito que estos documentos queden bajo custodia oficial inmediatamente. Necesito una orden de aprehensión contra Demetrio Salazar y autorización para investigar a todos los involucrados en este fraude. Vega se frotó las sienes con gesto cansado. Mendoza, el gobernador va a oponerse con todo su poder a esta investigación. Salazar es su hombre de confianza. Han trabajado juntos durante años. En este momento, con el desastre que tenemos, el gobierno federal va a estar enviando millones de pesos en ayuda para la reconstrucción. Roberto golpeó el escritorio con la palma de la mano. Exactamente, procurador. Van a estar enviando millones de pesos. Y si no actuamos ahora, si no detenemos a Salazar y exponemos este fraude, ese dinero también va a desaparecer.
Va a haber otra tragedia y luego otra, y cada vez más gente va a morir porque los fondos públicos se están robando sistemáticamente. Gabriela se acercó al escritorio. Procurador Vega, yo trabajé en el Departamento de Obras Públicas durante 7 años. Este fraude de 3 millones de pesos no es un caso aislado, es parte de un patrón. Si revisa los expedientes de los últimos 5 años, va a encontrar irregularidades similares en docenas de proyectos. El procurador Vega permaneció en silencio durante largos minutos, mirando los documentos extendidos sobre su escritorio. Finalmente, asintió. Muy bien. Voy a girar la orden de aprehensión contra Demetrio Salazar por malversación de fondos públicos. Mendoza, quiero que integre el expediente completo. Necesito que esta investigación sea impecable, porque van a intentar destruirla de todas las maneras posibles. Se levantó y caminó hacia la ventana. Pero debo advertirles, esto va a traer consecuencias. El gobernador no va a permitir que uno de sus funcionarios sea procesado sin luchar. Y el gobierno federal del presidente Echeverría está preocupado por la imagen de México en el exterior. Acapulco es un símbolo internacional del país. No van a querer que un escándalo de corrupción empañe la narrativa del gobierno revolucionario. Esa tarde, mientras las brigadas de rescate seguían sacando cuerpos de entre los escombros, Roberto Mendoza comenzó la investigación más importante de su carrera. Con Gabriela Ruiz como testigo protegida, empezó a reconstruir la red de corrupción que había convertido la tragedia natural del huracán Bridget en una catástrofe humana magnificada por la codicia y la negligencia criminal. Visitó las colonias devastadas, tomó fotografías de las zonas donde debían haber estado los canales de drenaje. Entrevistó a sobrevivientes que describían cómo el agua había bajado sin control por las calles sin ninguna infraestructura que la detuviera. Una semana después del huracán, el 21 de junio de 1971, la policía judicial llegó a la mansión del ingeniero Demetrio Salazar, en la zona dorada. Era una construcción de 3 pisos, con vista directa a la bahía, con jardines perfectamente cuidados y una alberca de estilo californiano. El ingeniero abrió la puerta él mismo, vestido con una guayabera blanca impecable y pantalones de lino. Era un hombre corpulento de 53 años, con el cabello engominado hacia atrás y anillos de oro en 3 dedos. Su rostro mostraba más irritación que preocupación cuando los agentes le leyeron la orden de aprehensión. «Esto es un ultraje», dijo Salazar con voz fuerte, acostumbrado a que su palabra fuera ley. «Yo he servido al gobierno de Guerrero durante 20 años. He construido media ciudad y ahora me quieren culpar de un desastre natural. El huracán destruyó las colonias populares porque están mal ubicadas, porque la gente construye en terrenos inadecuados. Eso no tiene nada que ver conmigo». Roberto, que había acompañado a los agentes, dio un paso adelante. «Ingeniero Salazar, está arrestado por malversación de 3 millones de pesos destinados a obras de infraestructura hidráulica que nunca se realizaron. Tenemos las facturas, los contratos falsos, las empresas fantasma, todo está documentado». La expresión de Salazar cambió. Por primera vez, un destello de miedo cruzó sus ojos. «No saben con quién se están metiendo. El gobernador está enterado de esto. El secretario de Obras Públicas del gobierno federal sabe cómo funcionan las cosas aquí. Ustedes van a terminar destruyendo sus carreras por perseguir fantasmas». Roberto se acercó hasta quedar a pocos centímetros del ingeniero. Podía oler su colonia cara, ver las pequeñas gotas de sudor que comenzaban a formarse en su frente. «Los fantasmas son las 86 personas que murieron oficialmente, ingeniero, y las otras 200 que siguen desaparecidas bajo los escombros.
Esos son los fantasmas que van a perseguirlo por el resto de su vida. Salazar fue llevado a la prisión estatal de Acapulco esa misma tarde. Las noticias del arresto corrieron como fuego por la ciudad. Los periódicos locales publicaron las fotografías del ingeniero esposado, con titulares que hablaban de corrupción y negligencia criminal. Pero también comenzó la reacción del poder. El gobernador de Guerrero emitió un comunicado en el que expresaba su sorpresa y decepción por las acusaciones, pero aseguraba que la ley debía seguir su curso. Era una declaración cuidadosamente neutral, que no defendía a Salazar, pero tampoco lo condenaba. Un mensaje codificado que Roberto sabía interpretar. El gobernador estaba evaluando la situación, esperando ver qué tan fuerte era el caso antes de decidir si sacrificaba a su funcionario o lo protegía. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto trabajaba 16 horas diarias, integrando el expediente, entrevistando testigos, siguiendo el rastro del dinero robado. Gabriela Ruiz, bajo protección en un hotel discreto pagado por la Procuraduría, ayudaba a identificar todas las irregularidades contables. Descubrieron que el fraude era aún más extenso de lo que habían pensado inicialmente. Los 3 millones de pesos del proyecto de drenaje pluvial eran solo la punta del iceberg. Había al menos otros 8 millones de pesos que habían sido desviados en proyectos similares durante los últimos 4 años. Mientras tanto, Acapulco luchaba por recuperarse del golpe del huracán. El ejército mexicano había establecido campamentos de refugiados en varios puntos de la ciudad, alimentando a miles de personas que habían perdido todo. Las agencias internacionales de ayuda comenzaban a llegar con suministros. El gobierno federal del presidente Luis Echeverría prometió 100 millones de pesos para la reconstrucción. Pero en las colonias populares, entre los escombros y el lodo que aún no se secaba completamente, la gente hablaba con amargura de cómo sus vidas habían sido tratadas como desechables por funcionarios que se enriquecían mientras ellos sufrían. A finales de junio de 1971, el caso contra Demetrio Salazar parecía sólido. Roberto había logrado reunir suficientes pruebas para demostrar no solo la malversación de fondos, sino también la conexión directa entre esa malversación y el número de víctimas mortales del huracán. Había conseguido dictámenes de ingenieros independientes que confirmaban que las obras de infraestructura presupuestadas habrían reducido significativamente el impacto de las inundaciones. Tenía testimonios de sobrevivientes que describían cómo el agua había bajado sin control por calles que debían haber tenido drenajes. Tenía los documentos contables que probaban el fraude, pero entonces la situación comenzó a complicarse de maneras que Roberto no había anticipado. El 30 de junio recibió una llamada del procurador Vega pidiéndole que acudiera urgentemente a su oficina. Cuando llegó, encontró al procurador acompañado por 2 hombres que no reconoció inmediatamente. Vestían trajes oscuros impecables y tenían el aire de quien está acostumbrado a ejercer poder sin necesidad de levantar la voz. «Agente Mendoza», dijo Vega con voz tensa. «Ellos son el licenciado Fernando Ruiz, del Departamento Legal de la Secretaría de Gobernación, y el licenciado Gustavo Olmedo, asesor jurídico del gobierno del estado de Guerrero». Roberto sintió que se le helaba la sangre. La presencia de funcionarios del gobierno federal y estatal solo podía significar una cosa: la presión política había comenzado. El licenciado Ruiz fue el primero en hablar. Su voz era suave, casi amistosa, pero sus ojos eran duros como el acero. «Agente Mendoza, hemos estado revisando su investigación del caso Salazar. Es un trabajo impresionante, muy profesional. Sin embargo, hay ciertas consideraciones que deben tomarse en cuenta».
El presidente Echeverría está muy preocupado por la situación de Acapulco. La ciudad es vital para la imagen internacional de México. Un escándalo de corrupción en este momento podría afectar el flujo de turismo extranjero, especialmente de Estados Unidos. Roberto miró al procurador Vega, buscando alguna señal de apoyo, pero el rostro de su jefe era una máscara impenetrable. El licenciado Olmedo continuó donde había dejado su colega federal. Además, agente, debe considerar que el ingeniero Salazar ha colaborado en la construcción de Acapulco durante décadas. Tiene amigos, tiene aliados políticos, tiene recursos. Una investigación tan agresiva podría desestabilizar toda la estructura administrativa del Estado en un momento en que necesitamos unidad para enfrentar la reconstrucción. Roberto sintió la rabia creciendo en su pecho, pero mantuvo la voz controlada. Me están pidiendo que archive el caso. Los dos licenciados intercambiaron una mirada rápida. Luego Ruiz sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No estamos pidiendo que archive nada, agente. Simplemente estamos sugiriendo que tal vez el enfoque podría ser diferente. En lugar de acusar al ingeniero Salazar de homicidio culposo, que es lo que implica su investigación, tal vez podríamos limitarnos a las irregularidades administrativas. Un caso de malversación de fondos, que sin duda es grave, pero que no tiene las mismas implicaciones políticas y mediáticas que vincular directamente su conducta con las muertes causadas por el huracán. Roberto se levantó de su silla. Con todo respeto, licenciados, eso es exactamente lo que no voy a hacer. 86 personas murieron porque los sistemas de protección que debían salvaguardarlas nunca se construyeron. El dinero para construir esos sistemas fue robado. Es una cadena de causalidad clara y directa. Si dejamos que Salazar se vaya solo con un cargo de malversación, estaremos diciendo que las vidas de esa gente no importan. Estaremos legitimando un sistema donde los poderosos roban y los pobres mueren por ello. El licenciado Olmedo se puso de pie también, su rostro endureciéndose. Agente Mendoza, usted no entiende las complejidades políticas de esta situación. El gobernador de Guerrero tiene la autoridad de remover al procurador Vega si considera que sus funcionarios están actuando de manera perjudicial para los intereses del Estado. Y el presidente tiene la autoridad de intervenir en cualquier caso que considere de interés nacional. Está jugando con fuego. Roberto se volvió hacia el procurador Vega. Señor procurador, cuando me dio esta investigación, usted me dijo que la hiciera impecable porque iban a intentar destruirla. Pues aquí están, intentándolo. La pregunta es, ¿va usted a dejar que lo hagan? El procurador Vega permaneció sentado detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas frente a él. Por largos segundos, el silencio en la oficina fue total. Finalmente, levantó la vista hacia los dos licenciados. Caballeros, agradezco que hayan venido a expresar las preocupaciones del gobierno federal y estatal. Las tomaré en consideración. Sin embargo, debo recordarles que la Procuraduría de Justicia tiene la obligación constitucional de investigar los delitos sin importar quién los haya cometido. El agente Mendoza continuará con su investigación tal como la ha venido desarrollando. Si el gobierno o el gobernador tienen objeciones, pueden presentarlas a través de los canales legales apropiados. Los dos licenciados salieron de la oficina sin decir otra palabra, pero sus rostros dejaban claro que la batalla apenas comenzaba. Cuando la puerta se cerró, Vega se levantó y sirvió 2 vasos de whisky de una botella que guardaba en un cajón de su escritorio. Le pasó uno a Roberto. Esto se va a poner muy feo, Mendoza. Acaba de desafiar al gobierno estatal y al federal. Va a haber consecuencias. Roberto bebió el whisky de un solo trago, sintiendo el ardor bajar por su garganta.
Lo sé, procurador. Pero si no hacemos esto ahora, si dejamos que Salazar se salga con la suya, estaremos diciéndole a todos los funcionarios corruptos de México que pueden robar con impunidad, que las vidas de los pobres no importan. Durante julio y agosto de 1971, mientras Acapulco lentamente se recuperaba del impacto del huracán Bridget, la investigación del caso Salazar se convirtió en una batalla política. Los periódicos nacionales comenzaron a publicar artículos sobre el caso, algunos apoyando la investigación, otros cuestionando si era apropiado politizar una tragedia natural. El Partido Revolucionario Institucional, que controlaba el gobierno federal y todos los gobiernos estatales, cerró filas alrededor de sus funcionarios. Comenzaron a circular rumores de que Roberto Mendoza tenía motivaciones políticas para perseguir a Salazar, que estaba buscando notoriedad, que exageraba las evidencias. Gabriela Ruiz, la contadora que había iniciado todo con su denuncia, comenzó a recibir amenazas. Notas anónimas deslizadas bajo la puerta de su habitación de hotel. Llamadas telefónicas en medio de la noche con voces distorsionadas, advirtiendo que mantuviera la boca cerrada si sabía lo que le convenía. Roberto tuvo que solicitar protección adicional para ella, asignando 2 agentes de la policía judicial para vigilar su seguridad las 24 horas. Pero la presión psicológica estaba cobrando su precio. Gabriela comenzó a perder peso, a tener problemas para dormir, a cuestionar si había hecho lo correcto al denunciar. Una noche de agosto, Roberto la visitó en su habitación. La encontró sentada junto a la ventana, mirando hacia la bahía de Acapulco que brillaba bajo la luna. Las luces de los hoteles se reflejaban en el agua negra como diamantes falsos. ¿Alguna vez duda de lo que estamos haciendo?, preguntó Gabriela sin voltearse. Roberto se sentó en una silla cerca de ella. Todos los días. Pero luego pienso en las familias que perdieron todo, en los niños que quedaron huérfanos, en las casas que fueron arrastradas, y recuerdo que si no los obligamos a rendir cuentas, todo eso habrá sido en vano. En septiembre de 1971, 3 meses después del huracán, el juez Ramiro Castillo fue asignado al caso Salazar. Era un magistrado de 62 años, con una reputación de ser estrictamente apegado a la ley, pero también de ser cauteloso, de evitar sentencias que pudieran generar conflictos políticos. Roberto presentó su caso de manera meticulosa, explicando cada documento, cada testimonio, cada conexión entre el dinero robado y las obras que nunca se realizaron. El abogado defensor de Salazar, un litigante famoso de la Ciudad de México llamado Ernesto Villalobos, contraatacó argumentando que era imposible establecer una relación de causalidad directa entre la falta de infraestructura y las muertes causadas por el huracán. Su señoría, argumentó Villalobos con voz resonante en la sala del tribunal. El huracán Bridget fue un fenómeno natural de extraordinaria violencia. Ninguna obra de drenaje habría podido contener completamente su impacto. Culpar a mi cliente por las muertes causadas por un acto de Dios es una distorsión grotesca de la justicia. Roberto se levantó para replicar. Su señoría, tenemos dictámenes de 3 ingenieros hidráulicos independientes que confirman que las obras presupuestadas habrían reducido el volumen de agua acumulada en las colonias populares en al menos un 60%. Tenemos testimonios de sobrevivientes que describen cómo el agua bajó sin control por calles donde debían existir canales de desviación. La pregunta no es si el huracán habría causado algún daño de todas formas. La pregunta es,
¿Cuántas vidas se habrían salvado si el ingeniero Salazar hubiera construido las obras para las que recibió fondos públicos en lugar de robarse ese dinero? El juicio se extendió durante meses. Testigos desfilaron por el estrado, sobrevivientes del huracán con historias devastadoras, ingenieros que explicaban con diagramas técnicos cómo funcionaban los sistemas de drenaje, contadores que rastreaban el flujo del dinero desviado, funcionarios menores del Departamento de Obras Públicas que habían sido cómplices pasivos del fraude de Salazar. Gabriela Ruiz testigó durante 3 días completos, enfrentando el interrogatorio agresivo del abogado Villalobos, quien intentó desacreditarla, sugiriendo que tenía resentimientos personales contra el ingeniero, que había malinterpretado documentos por incompetencia, que estaba buscando notoriedad. Pero Gabriela se mantuvo firme. Con voz clara y documentos en mano, explicó exactamente cómo había descubierto las irregularidades, cómo había rastreado los pagos a empresas fantasma, cómo había encontrado las facturas falsas. «Yo no tengo nada personal contra el ingeniero Salazar», dijo mirando directamente al abogado defensor, «pero crecí en una de esas colonias que debían ser protegidas con el dinero que él robó. Mi madre vive ahí. Mis vecinos murieron ahí. Y yo no podía quedarme callada mientras veía los papeles que probaban que todo esto se podía haber evitado». A finales de 1971, mientras el caso seguía su curso lento a través del sistema judicial, comenzó a quedar claro que algo estaba cambiando en Acapulco. La cobertura mediática del juicio había expuesto no solo el fraude específico de Salazar, sino todo un sistema de corrupción que había convertido el desarrollo urbano de la ciudad en una máquina para enriquecer a funcionarios públicos y contratistas conectados con el poder. Otros investigadores comenzaron a revisar proyectos pasados, descubriendo patrones similares de fraude. La presión pública crecía, especialmente entre los habitantes de las colonias populares que finalmente tenían una voz, una explicación de por qué sus vidas habían sido tratadas como desechables. En enero de 1972, después de 6 meses de juicio, el ingeniero Demetrio Salazar fue declarado culpable de malversación de fondos públicos y sentenciado a 12 años de prisión. No fue condenado por homicidio culposo, como Roberto había esperado. El juez Castillo determinó que aunque existía una conexión moralmente reprobable entre el robo de fondos y las muertes causadas por el huracán, era difícil establecer la causalidad legal más allá de duda razonable. Era una victoria parcial, amarga, pero una victoria al fin. Por primera vez en la historia reciente de Guerrero, un funcionario de alto nivel había sido llevado a prisión por corrupción. Roberto Mendoza estaba en la sala del tribunal cuando se leyó el veredicto. Vio cómo Salazar, que había perdido peso y lucía demacrado después de meses de juicio, bajaba la cabeza al escuchar la sentencia. Vio cómo los familiares de las víctimas del huracán, que habían llenado la sala cada día del proceso, comenzaban a llorar, algunos de alivio, otros de frustración, porque la sentencia les parecía insuficiente. Vio cómo Gabriela Ruiz, sentada en la primera fila, cerraba los ojos y respiraba hondo, como si finalmente pudiera permitirse descansar después de 8 meses de vivir en estado de alerta constante. Afuera del tribunal, los reporteros rodearon a Roberto para obtener declaraciones. «Agente Mendoza, ¿está satisfecho con el veredicto?». Una periodista le puso un micrófono en la cara. Roberto pensó cuidadosamente su respuesta. La justicia nunca es completamente satisfactoria cuando hay vidas humanas perdidas que no pueden recuperarse. Pero hoy enviamos un mensaje importante. En México, los funcionarios públicos que roban, que traicionan la confianza de la gente, van a enfrentar consecuencias,
No es una victoria completa, pero es un paso en la dirección correcta. Pero la historia no terminó con la sentencia de Salazar. En los meses siguientes, la investigación se expandió. 5 funcionarios menores del Departamento de Obras Públicas fueron procesados como cómplices. 2 contratistas que habían colaborado en el fraude enfrentaron cargos. Más importante aún, el gobierno federal ordenó una auditoría completa de todos los fondos destinados a la reconstrucción de Acapulco después del huracán. Se implementaron nuevos controles, nuevos procesos de supervisión, mecanismos para que la sociedad civil pudiera revisar el uso de los recursos públicos. Sin embargo, el precio personal de la investigación fue alto. El procurador Armando Vega, quien había respaldado a Roberto a pesar de las presiones políticas, no fue ratificado en su cargo cuando terminó su período en abril de 1972. El gobernador nombró a un sustituto más dócil, más dispuesto a aceptar las realidades políticas del Estado. Roberto Mendoza fue transferido a una posición administrativa en la Ciudad de México, formalmente un ascenso, pero todos entendían que era una manera de alejarlo de Guerrero y de casos que pudieran resultar políticamente incómodos. Gabriela Ruiz nunca pudo regresar a trabajar en el gobierno estatal. Su reputación como denunciante la convertía en persona non grata en los círculos del poder. Encontró trabajo como contadora en una firma privada en la Ciudad de México, donde empezó una nueva vida lejos de Acapulco. Pero las pesadillas del huracán la persiguieron durante años. El sonido de la lluvia fuerte la hacía despertar con el corazón acelerado. Las imágenes de los cuerpos cubiertos con lonas blancas en la cancha de básquetbol improvisada como morgue nunca la abandonaron completamente. En junio de 1972, un año después del huracán Bridget, Roberto regresó a Acapulco para el aniversario de la tragedia. El gobierno estatal había organizado una ceremonia oficial en memoria de las víctimas. El nuevo gobernador dio un discurso sobre la resiliencia del pueblo mexicano y la respuesta ejemplar del gobierno ante la emergencia. No mencionó la corrupción. No mencionó los millones de pesos robados. No mencionó a las personas que murieron porque las obras de protección nunca se construyeron. Después de la ceremonia oficial, Roberto caminó solo hacia la colonia Progreso. Las calles habían sido reconstruidas parcialmente. Había nuevas casas de material más sólido, reemplazando algunas de las que fueron destruidas. Pero también había lotes vacíos, marcados solo por cruces improvisadas de madera donde habían estado las viviendas de familias que desaparecieron completas. Los sistemas de drenaje finalmente se habían construido, canalizando los arroyos naturales que un año antes habían sido ríos de muerte. En la pequeña iglesia donde había pasado la noche del huracán, Roberto encontró al padre Ignacio organizando una misa en memoria de las víctimas. El sacerdote lo reconoció inmediatamente. Agente Mendoza, me alegro de verlo. La gente aquí habla mucho de usted. Dicen que fue el único que se atrevió a hacer justicia. Roberto se sentó en una de las bancas de madera. No sé si hicimos justicia, padre. Salazar está en la cárcel, pero las personas que murieron siguen muertas. Las familias que perdieron todo siguen sin recuperarse completamente. El padre Ignacio se sentó junto a él. Afuera comenzaba a caer una llovizna ligera, nada parecido a la violencia del huracán, pero suficiente para hacer que ambos miraran hacia la puerta con tensión instintiva. La justicia perfecta no existe en este mundo, hijo. Pero usted y la señorita Ruiz hicieron algo importante. Mostraron que es posible luchar contra el poder, que los pobres no tienen que aceptar pasivamente la corrupción que los mata. Eso es más de lo que la mayoría de la gente logra en toda una vida.
Mientras Roberto conducía de regreso a la Ciudad de México esa tarde, pensó en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por el huracán Bridget y por la investigación que siguió. Pensó en las 86 víctimas oficiales y en las otras 200 que probablemente nunca serían contabilizadas. Pensó en Gabriela Ruiz, que había sacrificado su carrera y su paz mental para hacer lo correcto. Pensó en el procurador Vega, que había arriesgado su posición para respaldar la investigación. Pensó en las familias de la colonia Progreso, que ahora tenían los sistemas de drenaje que debieron haber existido antes, comprados con el precio de sus muertos. La costa del Pacífico desapareció en su espejo retrovisor mientras el camino subía hacia las montañas. Acapulco, el paraíso turístico que alguna vez fue el refugio de las estrellas de Hollywood, seguiría siendo un símbolo del México de los años 70. Hermoso en la superficie, pero marcado por profundas desigualdades y por una corrupción que costaba vidas reales de personas reales. El huracán Bridget había expuesto esas fracturas de manera brutal, y la investigación que siguió había logrado, al menos temporalmente, obligar al poder a rendir cuentas. En los archivos de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, el expediente del caso Salazar permanecería como un testimonio de lo que sucede cuando la codicia se encuentra con el desastre natural, y de cómo la búsqueda de justicia puede convertirse en una forma de honrar a los muertos. No era una historia con final feliz, las tragedias reales nunca lo tienen, pero era una historia de personas que, enfrentadas a la injusticia más absoluta, decidieron luchar en lugar de aceptar. Y en el México de 1972, con un gobierno que se proclamaba revolucionario, pero que frecuentemente protegía a los poderosos, eso ya era algo extraordinario. Los años siguientes demostrarían que la lucha contra la corrupción en Acapulco estaba lejos de terminar. La ciudad continuaría creciendo sin planificación adecuada. Los hoteles seguirían multiplicándose en la costa mientras las colonias populares se expandían sin servicios en las laderas. Otros huracanes llegarían. Otros desastres naturales pondrían a prueba la infraestructura inadecuada. Pero el precedente había sido establecido. La próxima vez que un funcionario intentara robar fondos destinados a proteger vidas, tendría que pensar en el ingeniero Demetrio Salazar, cumpliendo 12 años de prisión. Para Roberto Mendoza, el caso Salazar definió el resto de su carrera. Trabajó durante 20 años más en la Procuraduría, siempre en posiciones administrativas seguras, donde no podía causar problemas políticos. Se retiró en 1991 sin haber vuelto a liderar una investigación de esa magnitud, pero cuando sus nietos le preguntaban sobre su trabajo, siempre les contaba la historia del huracán que destruyó el paraíso y de cómo, por un breve momento, la justicia fue más fuerte que el poder. Les enseñaba que vale la pena luchar por lo correcto, incluso cuando el precio es alto, incluso cuando la victoria es incompleta. Gabriela Ruiz nunca regresó a Acapulco para vivir, pero cada año, en el aniversario del huracán Bridget, enviaba flores a la iglesia de la colonia Progreso, donde había pasado aquella noche terrible. Y cada año, el padre Ignacio las colocaba frente a la lista de nombres de los muertos que estaba grabada en una placa de bronce en la pared de la iglesia. Los nombres de personas que habían vivido vidas ordinarias, que habían trabajado duro, que habían amado a sus familias y que murieron porque alguien decidió que 3 millones de pesos valían más que sus vidas. El legado del huracán Bridget y de la investigación que siguió permanece como un recordatorio sombrío de cómo los desastres naturales amplifican las injusticias humanas. La naturaleza es poderosa e indiferente, pero la corrupción que magnifica sus efectos es enteramente una creación humana. Y aunque la batalla por la justicia a menudo parece interminable,
Hay momentos en que personas ordinarias hacen cosas extraordinarias, arriesgando todo para asegurarse de que los muertos no sean olvidados y de que sus vidas tengan significado más allá de las estadísticas en un informe gubernamental. En el México de 1972 y en los años que siguieron, la historia de Acapulco, del huracán Bridget, del ingeniero Salazar y de los que lucharon por la justicia se convirtió en una especie de leyenda urbana entre los funcionarios públicos. Una advertencia de que incluso en un sistema diseñado para proteger a los poderosos, a veces la verdad encuentra su camino. Un recordatorio de que cada decisión que toman los que están en el poder tiene consecuencias reales en vidas reales. Y una esperanza, frágil pero persistente, de que es posible construir un país donde la justicia no sea solo una palabra en discursos oficiales, sino una realidad tangible que protege a todos por igual.